Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la 10ª entrevista a Quemarropa en esta segunda etapa sobre temas urgentes de coyuntura que se emite por el periódico digital Ecuador en Vivo, cuyo pluralismo, acogida y valentía destaco y agradezco. En esta ocasión queremos hacer un balance del año económico que está concluyendo en 2014. Este programa se graba el 6 de diciembre y las proyecciones para lo que el jefe de Estado ha anticipado va a ser uno difícil el 2015. Y me pareció la persona más idónea para aquello, alguien que ha seguido la economía durante toda su vida, que ha sido y es director del Observatorio Fiscal por 10 años, analista económico de enorme prestigio y sobriedad, fue ministro de Finanzas encargado y viceministro también, y se desempeña como asesor en algunos ámbitos de la empresa privada, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Entre otras cosas, también fue subsecretario de Presupuesto y asesor del Banco Central. Economista Jaime Carrera, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Carlos. ¿Cómo evalúa usted los resultados de este 2014 de una vez que prácticamente ha concluido? Bueno, este es un año de inflexión. Luego de un periodo de bonanza del país, que ha sido también bonanza de América Latina, es un año del comienzo de una decadencia en la economía ecuatoriana, de largos años de no cosechar, o de cosechar, más bien dicho, el resultado de políticas económicas equivocadas en estos últimos años y que la sociedad ecuatoriana tendrá que sufrir en alto grado las consecuencias. ¿Inflexión en qué sentido? ¿La bisagra se mueve de dónde a dónde? Se mueve de la abundancia a la escasez. ¿Es una predicción demasiado pesimista? No, de ninguna manera, por varias razones. En estos años el Ecuador ha gastado todo lo que ha podido de la bonanza petrolera. Ha replicado casi como un espejo la década de los 70. No ha ahorrado, ha hecho del Estado el eje de la actividad económica. Cuando le faltó recursos, se endeudó agresivamente a altos costos, a altas tasas. No creó ninguna precaución para las épocas de bajos ingresos y de bajas placas. Entonces el Ecuador en estos años ha tenido un alto costo de las oportunidades perdidas. La CEPAL dice distinto, los indicadores económicos también y la reacción social igual. Cito algunos hechos: crecimiento económico sostenido entre 3 y 4%, baja inflación, generación de empleo, sobre todo gracias a la obra pública y a la burocracia estatal, triplicada la recaudación de impuestos, disminución considerable de la pobreza extrema, inversión extranjera creciente. La Coca-Cola, $1.000 millones en 4 años pondrá a partir de este año acá, apertura del Fondo Monetario Internacional, apertura del Banco Mundial que lo sacaron a patadas, Goldman Sachs que acepta una negociación con el oro del Ecuador, la China que selló la llave la vuelve a abrir, los BRICS los ven con buenos ojos. ¿Dónde está la decadencia que usted anticipó? Inversión extranjera directa en 7 años, $3.000 millones. La de Chile en 7 años, $120.000 millones. A ver, vamos una por una, pero compara el tamaño de las economías. Por eso. La de Chile es casi igual que la de Ecuador, la población de Chile. A pesar de que no hable de la población de los países, el tamaño de las economías. La economía de Chile es casi 3 veces la de Ecuador. ¿El Producto Interno Bruto de Chile cuál es? Es más o menos $250.000 millones. De Ecuador es 100.000. Correcto. Entonces, aquí debíamos haber tenido 3 veces menos inversión extranjera que Chile, guardando la proporción. No. 120.000, aquí debíamos haber tenido 40.000. No, aquí debíamos haber tenido mucho más. Y Chile, y por habitante, Chile tiene inversión extranjera directa por habitante casi $4.000, del Ecuador 200. La calificación de la deuda externa de Ecuador es B+, bonos basura. Por eso no vienen inversiones. La de Chile es AA. Ahí van 2 datos. Grado de inversión.
Okay, usted... Sí. El riesgo país. Inversión extranjera, calificación de riesgo país. Riesgo país. El riesgo país del Ecuador es el tercer más alto de América Latina después de Venezuela y de Argentina. ¿Según quién dice Correa? ¿Ah? ¿Según quiénes? ¿Según quién? Según todo el mundo. ¿Por qué no viene inversión según al Ecuador? Moody's, no sé quién. No. ¿Quién califica el riesgo país? Todas las calificadoras externas, los mercados esencialmente. ¿Qué son cuáles? ¿Entidades capitalistas? No. Lógicamente que manda un gobierno social. Los mercados es el sitio donde los inversionistas ponen su dinero. Y los países no crecen si no hay inversión. Usted, Carlos Vera, ¿podría invertir en el Ecuador? Usted es parte del mercado. Todos somos parte del mercado. Cuando el Ecuador sale aquí a emitir bonos, ¿alguien le compra bonos al Estado? La última emisión que hizo la ministra que bajó de peso, la recuerdo por eso y no por su nombre, desgraciadamente, disculpe que no haya la mención, fue un éxito. ¿Cuánto fueron? ¿800, 900 millones de dólares? ¿Cuál éxito? Usted cuando... ¿Sí? 900 millones de dólares. Usted cuando no tiene dinero y ningún banco le presta, y va al chulquero de la esquina y pide prestado, ¿cuánto le cobra de interés? Me presta, pero mucho más interés. Cuando el Ecuador no tiene ninguna credibilidad y sale a los mercados, ¿cuánto tiene que pagar? Sigamos con referencias. 8% de interés. Ok, me dio algunos. ¿Sí? He hablado de valor crecimiento, de la deuda. Crecimiento en América Latina. ¿A cuánto crece Panamá? 8%, 10%. ¿A cuánto crece Uruguay? Más o menos igual. ¿A cuánto crece 12. Chile, Perú, Colombia? ¿Sí? ¿A cómo creció el Ecuador en los 7 años previos a este gobierno? Con la mitad del gasto público que hoy tiene este gobierno. Creció a niveles parecidos. ¿Sabe cuánto ha gastado este gobierno en 7 años, Carlos? 237.000 millones de dólares. Si usted hubiese sido presidente, con 237.000 millones de dólares, ¿qué hubiera hecho? Ahí está la inversión. Yo le cité indicadores sociales, ya mencionó usted algunos referentes económicos. Sí, la situación es, y luego le quiero preguntar sobre ese término, del inicio de una decadencia, porque eso es un vaticinio muy preocupante, sí. ¿No habría escozor social? ¿No habría una mayoría opositora y disgustada? ¿No habría despidos masivos? ¿No habría huelgas generales? ¿No había trabajadores fomentando la violencia? Nada de eso se ve en este país. Es el inicio, Carlos. El fin de un periodo de boom y el inicio de un periodo de escasez. ¿Acaso no está viendo usted ahora una serie de manifestaciones que no las vio en los 7 años previos? ¿Por qué llamar a la crisis un periodo? Esto es coyuntural nomás. Esta caída del precio del petróleo es coyuntural. ¿Coyuntural por dónde, pues, Carlos? El mundo entero ha tenido 15 años, 14 años de aumentos constantes del precio del petróleo. Si históricamente se analizan 200 años de la historia económica del país, este es uno de los ciclos más largos de aumentos del precio del petróleo. ¿Sí? Hoy el mundo asiste a un cambio radical en sus formas de producir y en el tema petrolero. ¿Decadencia qué significa cuando usted habla de eso? Decadencia, primero, crecer a 4% anual en el país, si es que esas cifras fueran correctas, y le vuelvo a enfatizar en eso. Crecer al 4% anual, luego de este boom inmenso de recursos, ¿sí? Es un pálido resultado de la gestión económica. Para que el Ecuador, Carlos, realmente reduzca la pobreza y progrese, necesita crecer por décadas por encima del 7% anual. Correcto. Por encima del 7%. ¿Y a su juicio no perdimos la oportunidad? Perdimos la oportunidad y ese es el costo que la sociedad aún no termina de dimensionarlo correctamente, porque la sociedad se ha acostumbrado a vanagloriarse de ser pobre. Una cosa más. ¿Por qué dice usted si es que ese dato de crecimiento es correcto? Sí, porque todos los elementos que confluyen al crecimiento económico no hacen pensar que el Ecuador esté creciendo en eso. Le pongo indicadores. El gasto público ya es muy difícil de sostener. De hecho, anunció que lo van a reducir mínimo en un 15% en el presupuesto. Ya. La inversión extranjera directa es casi
inexistente. 750 millones de dólares. La privada está allí, en guardia, solo aprovechando lo que el Estado le puede dar. Las exportaciones petroleras casi no avanzan por el tema del petróleo. Las no petroleras tampoco casi avanzan, excepto por la coyuntura internacional de los precios del camarón, del banano. Flujo de capitales no existe. Usted, que es un observador, dígame si observa en este país pequeño. Hay aquí un boom de inversión, de creación de empresas, de maquinarias. ¿Se siente usted el ambiente de inversión, de clima de negocio en el país? Se lo digo cuando volvamos. Ahí tienen las primeras impresiones del economista Jaime Carrera, sustentando una afirmación categórica. Se acabó el periodo de bonanza, empieza una de decadencia y se ha desperdiciado el boom petrolero. Cuando volvamos, ¿qué hacemos entonces? Y después, su análisis, que de paso se lo recomiendo ver en la página web del Observatorio Fiscal, se llama, ¿no? ¿Ya? Respecto al presupuesto 2015, en donde hay hallazgos y rarezas que conviene analizar. Segunda parte de esta 10ª entrevista sobre la coyuntura económica urgente, que analiza el resultado económico, los resultados económicos del Ecuador en 2014, y vamos a proyectar los que se pueden venir en el 2015 tras este primer diagnóstico del economista Jaime Carrera. Él es director del Observatorio Fiscal, se lo recuerdo, y concluyó en la parte anterior preguntándome a mí, en vez de que lo pregunte yo. ¿Ve usted inversión extranjera? Me preguntaba, y afirmaba también que la inversión privada local está detenida, expectante, pero no está boyante. Lo que se ve en la construcción dice lo contrario. El auge de empresas y franquicias que vienen a asentarse en el Ecuador dicen lo contrario. El riesgo que corren grandes grupos, aumentando su instalación, Pronaca, Supermaxi, para solo mencionar dos de los líderes, dicen lo contrario. El hecho de que Claro, a pesar del hostigamiento que sufre esa compañía gigante, no se vaya y soporte el nivel de presión y exigencias del Estado, desde disputas de impuestos hasta cambio de regulaciones, a cada rato, 11 reformas tributarias más o menos en este periodo, y ahí está la gente, nadie cierra. ¿Dónde está la decadencia? ¿Quién cierra? El Produbanco se vendió a Proamérica. Sí. ¿Quiere que siga? ¿Quién compraría un banco en este país que tanto ataca a la banca Correa? ¿Ah? En Venezuela, un país, estado fallido, destruido, todavía hay gente que hace negocios. Hay gente que hace negocios en estados fallidos. China invierte en los peores países del mundo, hace negocios. China hace negocios con el Ecuador. Alguna vez a algún funcionario chino yo le pregunté, ¿por qué no invierten directamente en el Ecuador? Con riesgos. No instalan nada, solo ganan contratos. Solo le prestan a altas tasas de interés. Y ganan contratos. Si no Entonces están las inversiones directas. No, Carlos. Pero usted ha hablado de un estado fallido. ¿No es exagerada esa comparación? No, lo dije de Venezuela. Pues Ecuador no es un estado fallido. El gran problema del Ecuador y el costo para toda la sociedad es haber desperdiciado este gran boom que no lo vamos a tener quizás nunca más. ¿Por qué lo damos por desperdiciado? Porque se puede convalecer el precio del petróleo. En una semana pasó de 78 a 68, pero subió a 74. Usted me vuelve a hablar ahora del precio del petróleo. El Ecuador está 4 décadas al vaivén del precio del petróleo. Esta vez ya no. Esta vez tenemos más ingresos por impuestos que por precio del petróleo. No, señor. ¿Sabe por cuánto hemos recibido por petróleo en estos últimos años? Por exportación, en los 7, como 70.000 millones de dólares. ¿Le parece poco en un Ecuador que casi no tiene recursos? O sea, casi el 30% de lo que nos gastamos. Sí, señor. Si
lo que debía hacer el Ecuador es dejar de una vez por todas de depender del petróleo. ¿Por qué seguimos hablando del petróleo? ¿Ah? Porque somos dependientes todavía de eso, pero no como antes. Porque el gobierno, ¿cómo que no somos tanto? Para Venezuela es 26%, para nosotros 30% del presupuesto. ¿Cómo que el 55% de las exportaciones del Ecuador son petróleo? Correcto. El Ecuador tiene una economía dolarizada. ¿Pero cuánto del presupuesto se financia con petróleo? 35%. La tercera parte. 35%. Antes era 60-70%. Pero la economía del Ecuador, los dólares que sostienen la dolarización han venido del petróleo. Desde que se inició la dolarización en el 2000, hasta el año anterior, hasta este año, ¿sabe cuántos dólares han entrado por petróleo? Más de 110.000 millones de dólares. ¿No han aumentado las exportaciones no tradicionales? Muy poco, casi nada. Camarón es un boom, banano es un boom. Por el precio, no por el volumen. Economista, no por el volumen. Si el panorama fuera tan lóbrego, ¿por qué la Unión Europea firmó de hecho ya un tratado comercial con nosotros? ¿Usted cree que la Unión Europea es filántropa? No. Son también inversionistas. Tienen que vender. ¿Acaso Europa no está en recesión? Este mercado chiquito. Sí, no importa, no importa. Para colocar bonos de deuda, el Ecuador colocó bonos basura, 2.000 millones de dólares al 8% de interés. Si es que para financiar el presupuesto del 2015, el Ecuador quiere colocar otros 2.000 millones, 3.000 millones, van a ver los inversores basura, ¿sí?, que quieren diversificar y ganar algo en sus carteras. ¿Sí? Explícale a la gente qué son bonos basura. Son los bonos desahuciados que tienen poca credibilidad y que son comprados por su alta tasa de interés y que tienen un alto riesgo. Ya cuando la tasa convencional para bonos de un país con prestigio sería ¿cuál? 3%, 2%. Menos de la mitad. Cuando sale, la cuarta parte. Mire, Colombia, Perú, Chile, han salido a colocar bonos en el mercado con un riesgo país bajísimo, 2%, 1%. ¿Sabe a cuánto colocan? México colocó un bono a 100 años plazo, al 5% de interés. Okay. ¿Sabe quiénes colocan bonos basura? Kenia, Chipre. Argentina. Ni Argentina. ¿Y sabe hasta quién colocó bonos a menor tasa de interés que Ecuador? Bolivia. Ok. Hasta ahí los referentes del periodo. Hablemos un poco del año. Se cumplió recién un año de la disminución, la restricción a las importaciones. Se consiguió la mitad de la expectativa. Reducir las importaciones a cerca de 450 millones de dólares cuando se esperaban 900. Pero se anunció un descalabro en el país. Y lo que pasó fue un auge de la industria nacional, pequeña y grande, que empezó a sustituir importaciones. Muchos me dijeron, al principio no podíamos prever a los supermercados. Lo que decidí fue montar fábricas o líneas de producción por créditos de la corporación financiera para abastecerlos yo. Ahora los hacemos aquí. ¿No le parece sensacional eso? Oh, sensacional, sensacional. ¿No ha aprendido el Ecuador las lecciones de la historia? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países trataron de proteger sus economías nacionales y comenzaron a producir con altos aranceles, con protecciones arancelarias, con cuestiones de diverso tipo. Eso duró un tiempo. Cuando esto no pudo sostenerse, cuando ya se abastecen los mercados internos y la sustitución de importaciones no atiende el universo del mundo y no son competitivas y eficientes, ¿sí? Claro, las pequeñas empresas que protege el Estado y que producen están contentas. Sí, pero el momento en que en un mercado pequeño como el Ecuador, de 15 millones de habitantes, llega a un límite esa producción y no atiende la necesidad de competitividad en el mundo para producir, ¿sí?, es un fracaso total la sustitución de importaciones. ¿Acaso no fracasó la anterior sustitución? Claro, no pasó acaso. Así es. Usted que es un lector. Estamos volviendo a lo mismo. A lo mismo y todavía más grave, volviendo a lo mismo en una época en que el mundo está pensando de otra manera, ¿sí? ¿Acaso usted no ha visto que hoy se están produciendo los drones? ¿Acaso no se van a entregar pizza con drones?
¿Acaso no se van a vender libros con drones? Vamos a producir drones aquí. Estamos produciendo celulares. No, ya estamos. Con drones estamos arreglando la economía. ¿Acaso ahora no estamos hablando de la producción 3D en las fábricas? Okay. Esa es una visión. ¿Acaso no estamos en un mundo, en la interacción de las cosas por Internet? Okay. Esa es una visión crítica y casi apocalíptica de la economía ecuatoriana, diría yo, pero sustentada como solo Jaime Carrera lo puede hacer. Cuando prosigamos, ¿por qué esas circunstancias que él ha descrito tan bien y tan duramente, a mi juicio, como se lo dije en algunos casos, exageradamente? Un presupuesto de 3.375 millones de dólares, más o menos. 36.000. 36.000, ¿qué dije? 3.000. Ya, gracias. 36.375 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se descompone? ¿Y cómo se examina? Tercera parte de esta entrevista con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, en la que hemos examinado primero un periodo de bonanza petrolera, luego algo respecto al resultado del 2014 y ahora nos vamos a lo que más le interesa a ustedes y a mí, el futuro. Y el futuro tiene que ver con el presupuesto aprobado ya para el 2015 en 36.375 millones de dólares aproximadamente. Abuelo de pájaro, ¿cuál es una primera evaluación suya del monto y de sus características? Bueno, de hecho el presupuesto es un instrumento absolutamente desproporcionado para una economía como la ecuatoriana y responde a un modelo de Estado, ¿no? El modelo del Ecuador es un modelo de gasto y que se funda esencialmente en el gasto público y que ha sometido a toda la sociedad al gasto público. ¿Cuál es el problema del gasto público? Si eso son carreteras, hidroeléctricas, obras que contratan a la empresa privada, generación de empleo o inversión en educación y en salud, ¿por qué economistas como usted satanizan el gasto público? ¿Acaso no hay que satanizar la dependencia de la sociedad del Estado? El sometimiento de las libertades empresariales, individuales, políticas sociales a la égida del Estado. En Suecia depende en 70% del Estado y no hay problema. El problema no es cuánto dependes del Estado, sino en qué términos se da esa dependencia. Vender las libertades individuales. Estamos hablando de otra cosa. No de otra cosa. ¿A usted qué le importa eso? Usted es economista. ¿Usted por qué me habla aquí como líder social? Mi libertad económica para progresar, yo no puedo someterla al Estado. ¿Quién ha conculcado su libertad económica? Con el modelo, señor. Dígame en qué, pruébeme en qué. Estamos hablando de gasto público exorbitante, usted se pasa a hablar de libertad económica. Como el gasto público coarta las libertades porque somete. ¿Cómo? ¿Acaso el que recibe los subsidios del Estado no somete parte de sus libertades a la égida del Estado? Las libera. Las libera. $50 al mes, por Dios, versus nada. ¿Cómo es posible que se critique eso? No le pueden dar empleo, le dan alivio. Le dan alivio con $50 al mes. Alivio, eso sí le dan. No, eso es denigrante. ¿Acaso el empresario? Antes era nada, hoy son $50. Escúchenme. El empresario que obtiene sus utilidades con la venta a lo que le ofrece el Estado, ¿acaso no vende sus principios de crear, de innovar, de tener libertad económica? ¿Acaso eso no es trascendente? No les he oído decir eso más que a un solo líder empresarial. Es una pena que todos no lo digan y que solo lo diga uno. ¿Saben lo que dice Henry Crowley? Le propone asociarse a ese Estado. Le está pidiendo el presidente de los Industriales de Guayas, hagamos una alianza público-privada. Vean, queremos colaborar en más a ese Estado. ¿Cuándo crece un país, Carlos? ¿Cuándo se desarrolla? Cuando echa raíces. Cuando genera riqueza. Cuando usted tiene la libertad de crear, de innovar para producir y generar riqueza. Allí progresa una sociedad. ¿No está haciendo eso el Ecuador? ¿El Estado genera riqueza? ¿O vive de la riqueza de quien produce? La generación de riqueza. En el momento que hace hidroeléctricas, está generando, mejor dicho, no está generando,
está utilizándolo, ya tenemos que es un potencial hidroeléctrico para vender electricidad. Eso es generar riqueza, ¿no es? Generar riqueza a través de la generación de electricidad es un elemento que puede contribuir a generar riqueza. ¿Cuándo se genera riqueza? Cuando usted tiene las condiciones para invertir, crear trabajo, formar fábricas. Cuando un Estado construye una carretera, ¿no?, le puede dar empleo a la gente. Se acaba la carretera y se acaba el trabajo. Entramos en esto. Cuando un empresario pone su dinero para formar una fábrica y tiene las condiciones, y esa fábrica dura 100 años, genera trabajo para 100 años. Okay, el ejemplo es claro. Cuando una persona crea algo, ¿sí?, y le vende al mundo, genera riqueza. Zuckerman, Steve Jobs, Bill Gates. ¿Sí? ¿Sabe a cuánto asciende el capital de mercado de Apple? Esos son genios del conocimiento. No, la comparación también necesitamos en el Ecuador genios. Y aquí no estamos estimulando eso con Yachay. No estamos estimulando eso con 110 ecuatorianos becados en el extranjero. Pero claro que estamos estimulando. Entonces, pero ahí están los resultados, le voy a decir cuáles son. La Corea del Sur, ¿sí?, registró en la Oficina de Patentes de Estados Unidos 16,000 patentes de inventos. 16,000. Singapur registró 13,000 patentes. Ecuador. Israel registró 3,000 patentes. Ecuador, 8. Viva Yachay, Carlos. ¿En qué periodo? En el 2013. Ya. Viva Yachay, Carlos. Entramos en esto por el gasto público, que usted considera desmesurado por el tamaño de la economía. Desmesurado. ¿Por qué? Porque casi la mitad de lo que produce el país gasta. Colombia. ¿Gasta en qué? Gasta en el sector público. ¿En qué? En sueldos, en subsidios, en parte de inversión sí, pero la mayoría en gasto corriente ¿Sabe del lo que Estado? propuso Paso Correa? Reconsiderar en lo que es el área social y salud el hecho de que se ponga en el rubro gastos al pago de maestros y de médicos, porque dice que eso no es pago de burocracia sino de inversión social. ¿Está de acuerdo? Claro que es una inversión en largo plazo en el famoso talento humano, ¿sí? Pero económicamente esos gastos, ¿no?, hay que registrarlos como corresponden. Si no, pues pongamos en inversión todo lo que es salud, todo lo que es educación, todos los presupuestos. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Pero lógico. Están cambiando los parámetros de conceptualización y evaluación para tener resultados distintos. Y de comparabilidad con el mundo. ¿Y sabe que, sí, ¿Cómo se compara con el mundo, Carlos? Y sabe que los municipios también lo están haciendo. Pero claro, pues. ¿Sabe qué? Para que parezca su relación gasto-inversión más alta, el único que no adultera esos datos, y se lo digo por estar cercano, con orgullo, es el de Guayaquil. Ya, por eso, y usted ha tocado un buen punto, porque se habla mucho de la inversión del presupuesto. 10,000 millones de dólares, supuestamente. Casi más del 30% son transferencias a los gobiernos seccionales. Y lo consideran como inversión. Y usted sabe, como yo, que cuando le da plata a los municipios y consejos provinciales, muchos, hasta el 80-90% lo gastan en gasto corriente. Esto nos lleva a evaluar también la calidad del gasto. Sin ¿Qué ninguna opina duda. de la calidad del gasto? Usted tiene información, el país tiene información, acceso a todo el gasto público. Yo no lo sé. ¿Usted lo tiene? Yo sí lo tengo en parte y les invito a revisar toda la lista de inversiones del Ecuador. ¿Qué sale de allí? Muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento se llegó a poner como inversión una partida que decía repatriación de cadáveres. ¿A ese extremo? A ese extremo, señor. ¿Es una anécdota o es un error? No, es una realidad. Y vaya usted a revisar todos los ítems de inversión que se ponen en el presupuesto. ¿Usted cree que hay más que no corresponden? Hay mucho más que no corresponden. ¿En serio? Pero además... O sea, están haciendo constar como inversión rubros que no corresponden. Rubros que no corresponden, no solo en la parte de educación, de salud. Por ejemplo, un gasto en desayuno escolar. ¿Es una inversión? Yo creo que no. Una escuela es una inversión. Una escuela es una inversión. Un gasto de cosa fungible. Un gasto de VIH-Sida es una inversión.
¿En médicos, en retrovirales? ¿No? ¿En controles, en esas cosas? No. Y así puede usted revisar montones de cosas. Pero veamos en las cosas que todo el mundo las ve. ¿Cuánta gente utiliza el aeropuerto de Santa Rosa? Uy, mínimo. ¿Es deficiente eso? ¿Qué va? Derroche. 45, 43 millones de dólares. Usted vea las vías de la Amazonía. Son de primera. ¿Cuánta gente transita por ahí? Mínima circulación. Usted váyase, usted es manabita. Sí. ¿Ya? Usted váyase a Puerto López. Tiene la carretera así, ¿no es cierto? ¿Tiene agua potable y alcantarillado? ¿Qué es más eficiente? ¿Cómo poder desentrañar los misterios de la calidad de ese gasto público sin que se parezca que estamos queriendo atacar la inversión social en el país? Con transparencia. ¿Cómo lograrla? Con un Estado en el que tenga división de poderes, en donde haya libertades, en donde haya democracia. O sea, con otro gobierno. Un país... Aquí, con este gobierno... Carlos, un país no genera riqueza y no progresa si no hay una construcción colectiva para crear riqueza en un marco de democracia y de división de poderes. ¿Por qué? Deme un ejemplo de América Latina. Muchos. Deme uno. Uruguay. Chile. Y es gobierno de izquierda. Chile. Y es gobierno de izquierda, pero democrática. Chile. Colombia. Y es gobierno de izquierda, pero democrática. Colombia. Chile, 110 tratados comerciales. Perú. Colombia con guerrilla. Costa Rica. Perú con un izquierdista que fue pragmático. Casi todos. Costa Rica sin ejército. Casi todos, señor, casi todos. Bueno, proseguimos enseguida. Y es para que nos explique Jaime Carrera por qué él haya ingresos tributarios optimistas en el presupuesto de 2015. ¿A qué se refiere con ingresos no tributarios sobreestimados en $1.000 millones? Habla de que no hay cálculos de ingresos petroleros y que el precio es optimista, razonable por $70 por barril. Habla de intereses subestimados, ¿cuáles? De transferencias a cuentas subestimadas, ¿cuáles? Y de que el déficit será mayor al presupuestado, correctamente ingresos y gastos. El déficit estaba por $8.000 millones o más, si no me equivoco. ¿Por qué? Al volver. Otra parte de la entrevista con el economista Jaime Carrera, quien es director del Observatorio Fiscal. Y voy directo al grano. Dejé las preguntas en la anterior y ahorita procuro las respuestas. ¿Por qué habla usted, al analizar el presupuesto 2015, esto de la tercera edad es un problema, de ingresos tributarios optimistas? Claro, porque volvemos al tema de la decadencia y del declive del Ecuador. Normalmente los tributos, los impuestos, las recaudaciones crecen por la inflación, porque suben los precios, y por el crecimiento de la economía, ¿no? En este año... ¿Y por la eficiencia de recaudación también? En parte sí. ¿Y por la intimidación también? Eso ya es producto de los gobiernos que intimidan y que también da resultados. Okay. Pero esencialmente por esos dos factores. En este año, Carlos, en este año, la recaudación tributaria, está creciendo alrededor del 4 o 5%. En este año, menos que el anterior, mucho menos que el anterior y menos que la suma de la inflación y de la economía. Y ellos esperaban un crecimiento de 13 a 15% más o menos. Tradicionalmente ha estado creciendo la recaudación mucho más, Carlos. Es que mucho más. Pero hay donde más impuestos sacar a la gente. Es lo que yo le acabo de decir y le insisto que es un año de inflexión. Entonces el próximo año esperan recaudaciones que crezcan alrededor del 8 o 9%. Imposible, salvo que esté por detrás alguna reforma o alguna otra cosa más para recaudar impuestos. ¿Optimistas entonces en qué margen serían las recaudaciones? Yo creo que un 3-4%, que significa alrededor de unos 600-700 millones de dólares. Okay. ¿No? Ingresos no tributarios.
sobreestimados unos 1.000 millones. Allí están presupuestados como 2.600 millones. Lo que tradicionalmente se recibe en los últimos años de alrededor de 1.400 millones. A este año, hasta noviembre, la recaudación en ese rubro son 1.400 millones de dólares. ¿Cómo es posible que hable usted de que no hay cálculos de ingresos petroleros? Usted recuerda, Carlos, usted ha seguido la economía como yo, y como periodista ha estado allí. ¿Se acuerda que antes, en aquellas épocas denostadas, se presentaban los presupuestos con un libro de justificación de los cálculos de los tributos, de los cálculos del petróleo, cómo se va a qué se destina el petróleo, de dónde venía? ¿Por qué puede ser 70 y no 72? Exactamente, por elemental sentido de responsabilidad, porque el presupuesto es un instrumento fundamental en la política. Y ahora más. ¿No se ha hecho no, señor. ¿Es a ojo de buen cubero? No sé cómo lo hayan hecho, pero lo menos que debía pedir la Asamblea es la justificación y los cálculos de todo. Por eso es que le decía a usted hace un momento. Presupuestos sin soportes. Sí, sin soportes, señor, sin soportes. Al menos no lo hemos visto y no hay en ningún lado. ¿A qué se refiere con intereses subestimados? Porque usted cuando presupuesta, ¿qué es lo que paga? Intereses de deuda interna y de externa. ¿No es cierto? Antes se presentaba al Congreso todo el detalle de todos los préstamos con los pagos de intereses y amortización. Hoy no, pero le hago un simple cálculo. Usted revisó las cifras. Está presupuestado 1.200 millones de dólares. ¿Sí? La deuda pública total a octubre de este año fue 28.000 millones de dólares, ¿no? Y yo estimo que a fin de año llegará a los 30.000 millones de dólares. ¿Qué incluye la deuda pública total para que la gente lo entienda? La deuda interna, bonos internos y deuda externa de préstamos de China y de todo el mundo. 28.000, señor. Asómbrese. En el 2009, ¿sabe cuánto era la deuda total? ¿80% del presupuesto? ¿Sabe cuánto era la deuda total? 28.000 no. Es algo así como del PIB, el 20% del PIB. No, casi el 30%, el 28% del PIB. ¿Sí? Casi hasta el 30%. un 40% es recomendable endeudarse. Estamos 10 por debajo. ¿Recomendable por quién? La ortodoxia económica. ¿Cuál ortodoxia? ¿Quién ha dado la que los manejan cálculos? todos los... Correo. ¿Sabe, hasta 40% ¿Sabe cuánto es la deuda PIB de Chile? 13%. Y la sigue bajando. ¿Sabe cuánto es la deuda PIB de Perú? 19%. Y la sigue bajando. Todos los países de América Latina que sufrieron, hoy están reduciendo sus deudas. Esto quiere decir pero no ¿llegará un momento que no podremos pagar? Seguro. ¿Usted cree que después de 10 años va a pagar los 2.000 millones de dólares del Ecuador? De los bonos basura. O sea, están pasando para después los problemas que están... Pero no me desvíe del cálculo de los intereses, porque quiero que la gente lo haga. La gente lo haga. Los préstamos que contrae el Ecuador, con China alrededor del 7-8%, los bonos basura 8%, la mayoría con el seguro social bonos 7%, etc. Si usted de 30.000 millones de dólares le saca un promedio de 5,5%, que sería bajo en intereses, ¿no es cierto? Multiplique 5% por 30.000 millones, ¿cuánto da? 1.500 millones. Por lo menos, ¿cuánto está presupuestado? En un año. 1.200. Eso sin contar con que el próximo año va a haber un déficit de 5.000 millones, si fuera ese el déficit. Dogmáticamente, técnicamente, la deuda es la suma de los déficits. Porque déficit es créditos. Correcto. Y por los créditos hay que pagar intereses. Entonces, si el próximo año se endeuda todavía más, hay que pagar más intereses. Pero 300 millones de diferencia no es nada. Es no es nada. ¿Cuánto usted en todas... Eso sale quitándole las utilidades a los trabajadores. Limitándolas hasta 8.000 por año. Usted toca un punto importante. El Ecuador está en una nube rosada de los millones de dólares. Usted... ¿Cuántos años se demoraría en trabajar para acumular $1 millón? $1 millón. Media vida. Primero llegaría a tener $1 millón la gente. ¿Ah? Pero el Ecuador, $1.000 millones de préstamos es nada. Así es. Señor, estamos en otra dimensión, por Dios. Hemos perdido la dimensión del valor de los dólares. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha recibido en abundancia
Hace un momento conversábamos y decíamos, ¿qué pasa si alguien se saca la lotería a un pobre, un trabajador, sin menospreciar quien quiera que sea, ¿sí? Y comienza a comprarse Mercedes-Benz y casas y lo que sea, pero no mejoró en su educación, en salud, en sus condiciones, y se le acaba el dinero? Después, ¿cómo queda ese trabajador? ¿Cómo era antes? ¿Eso es lo que ha ocurrido con el Ecuador? ¿Acaso no ha ocurrido? Es decir, no hemos hecho lo que se dijo siempre desde que se comenzó a explotar petróleo, sembrar el petróleo. Nunca, señor. No hemos sembrado. Y usted me está hablando de las hidroeléctricas. Sí, pero ¿las hidroeléctricas se hicieron con petróleo o con préstamos de China? Créditos de China. Ah. Yo le decía, ¿cuál es el problema? Este faltante o esta diferencia en el cálculo, para no decir que es una trampa, de 300 millones de dólares en el presupuesto, no se subsanan con medidas creativas y de justicia social como las de este gobierno, diciéndoles, no es justo que trabajadores de una empresa boyante en el Ecuador tengan más de 8.000 millones de dólares, de 8.000 millones, ¿cierto? ¿No? De 8.000 dólares de utilidad en el Ecuador. Lo que tengan de diferencia que vaya al Estado para obra social o para cubrir déficits como estos. ¿No le parece bien? ¿Le parece bien que la gente, que se satanice la creación, la generación de riqueza? No se sataniza, se limita. Hay que para evitar las inequidades gigantescas. Hay que limitar la creación de riqueza. Aquí sí, porque este es un régimen socialista. ¿Por qué, señor? Entonces, el socialismo es así. A ver, equipara, no desnivela. Hacer todos pobres. ¿Es bueno para el país que todos seamos pobres? Estás diciendo que todos hasta 8.000 nomás. Esto hay que generalizar. ¿Acaso el sistema no tiende a que todos seamos pobres? El sistema tiende a que todos seamos pobres. ¿No? Hay que igualdar hacia abajo, no hacia arriba. Más con Jaime Carrera, cuando concluyamos esta visión del futuro en la que hemos entrado ya a propósito del análisis del presupuesto 2015, que inevitablemente, y eso lo celebro, en su condición de economista, incluye también valoraciones sociales y derechos humanos. Cuando conciliemos la ciencia económica con los derechos humanos, tendremos no solo libertad a la cual él aludía, sino también democracia y a largo plazo un progreso sostenido, como se puede comprobar en casos muy cercanos que él mismo citó. Es tiempo de empezar a aprender, no solo de hacer lo que aquí hemos empezado a hacer, a advertir. Parte final, quinta y última de esta entrevista con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, sobre el manejo económico reciente, anual y el previsible por lo menos para el próximo año, aunque él pudo avisorar mucho del futuro a largo plazo. Cuando lo recuerdo que mencionó, cuando haya que pagar los bonos por 2.000 millones de dólares basura, ¿usted cree que se los podrá pagar? La pregunta lógica entonces es ¿por qué tantos quieren ser presidente con una economía de panorama tan lóbrego como el que usted anticipa? Bueno, uno se puede ser presidente. De hecho, responsablemente uno debería querer ser un buen presidente y enfrentar los retos que significa cambiar la política económica y el modelo de Estado del país para que realmente el Ecuador progrese. El hecho de que dos administradores, uno curtido y otro novato, Lazo y Rodas, por ejemplo, uno maduro, otro joven, piensen o aspiren a manejar esta economía, ¿no da una señal de que las cosas no son tan pesimistas o duras como usted las ve? No, porque por ejemplo, algunos candidatos, ¿no?, tienen claro la realidad y tienen claro por dónde debe ir el país. Y por eso están en la lucha por la presidencia. ¿Quieren heredar un desastre? No quieren heredar un desastre. ¿Vocación de Conrad Adenauer? Este momento están dando las alertas para evitar que el desastre sea mayor o sea consumado. Usted ha dado las alertas. Antes de eso, aclárame una cosa. Cuando habló de que la deuda total del país debe estar por 28.000 a 30.000 millones de dólares, ¿correcto? Incluyó allí la que se nos puede venir si perdemos con Oxy, 3.500 millones de dólares, si perdemos con Chevron, 19.000 millones, la mitad, más la que otros han iniciado contra el Estado, como el caso de Coronel Gutiérrez, por algunos cientos de millones de dólares. No está eso, ni está tampoco
Las ventas anticipadas de petróleo, que no se consideran como deuda, no están en el presupuesto. No están registradas como deuda, tampoco están los CETES o son instrumentos de deuda de menos de un año que tampoco están registrados como deuda. Pero más allá de las cifras, Carlos, ¿sí? El Ecuador ha estado con un precio del petróleo hasta el momento de cerca de $90 promedio el barril. Es justo, es responsable que con un precio del petróleo de esa naturaleza el Ecuador esté endeudándose de esta manera. Es justo y responsable que el Ecuador, habiendo tenido esta cantidad inmensa de recursos, construya las centrales hidroeléctricas con deuda. Incluso un precio de $70 el barril de petróleo para el Ecuador es un inmenso precio. Usted nos recuerda. Claro, Hurtado tuvo 30. Que vendía. Lo recordó el otro día. 30. Pero Escotero 6 y 8. Vendíamos a $5. ¿En época de? En la época de Fabián Alarcón. Y antes de la crisis. 96, 97. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Ahora, no llovamos sobre mojado. Ya ese es un camino que hemos emprendido. ¿Se puede recular de allí? Por ejemplo, en proyectos gigantescos como la refinería del Pacífico, 12.000, 15.000 millones de dólares. En uno que está por iniciar, Quito, que no debe valer menos de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Les recuerdo que el de Bogotá, una ciudad de 7, 8, 9 millones de habitantes. Primer tramo, 7.000 millones de dólares de Bogotá, para que tengan una idea del sustento de lo que hablo. Ya una vez metidos al baile, para usar la aforismo popular, no queda sino bailar. Usted nos propone que nos vayamos a un funeral. A ver, no. Usted primero dijo el camino que hemos emprendido. No hemos emprendido todo ese camino. ¿Sí, no? Han emprendido quienes están en el gobierno. Un ratito. El gobierno no nos representa a todos, no nos está representando a todos. Está representando a una parte. Debería representarnos a todos. Y allí haría cosas diferentes. ¿Usted puede rectificar? Yo no creo. Entonces, porque esa es la hacer lo que estamos haciendo. No sirve. No, tiene que servir. Usted fue de los primeros que advirtió algún momento, algún momento tiene que servir. Sí, señor, pero debo decirle algo sobre la deuda. Usted dice, debemos seguirnos endeudando y haciendo esas cosas. ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que hace Perú? No han funcionado las políticas anticíclicas. A ver, un momento. En el momento de crisis, en vez de contraerse, expandirse. Esa es una parte, pero déjeme tocar el tema de las inversiones. En Chile, en Perú, en Colombia, las cosas se hacen con inversión privada directa, no con el gasto estatal. Esa es la diferencia. Hay una gran diferencia en endeudarse para hacer obra y que paguen otros, y endeudarse además luego de haber consumido tanto y de gastar tanto. No es ese el camino. Con otra cosa que usted dijo a lo largo del programa, con empresas que vienen a instalarse, no solamente a contratarse. A instalarse y a arriesgar. Por eso es que los otros países tienen mejores perspectivas de desarrollo y de crecimiento, porque tienen un ambiente adecuado para que la gente arriesgue e invierta y no le preste al país, porque las deudas hay que pagar. Al ecuatoriano común que lo ha escuchado usted aquí, ya no al empresario, ya no al funcionario gubernamental, ante el panorama que ha pintado, ¿qué le aconseja? Está yendo un empleado privado, le está yendo un burócrata, le está yendo un pequeño empresario, le está yendo un tendero, nos ven de todos esos tratos sociales en el programa. Gente desempleada también, aunque no lo crean en internet. ¿Qué le aconseja? Es decir, ok, he oído este panorama apocalíptico que me pinta Jaime Carrera, ¿qué carajo hago? Primero, no es un panorama apocalíptico, es la realidad del Ecuador. Y lo que debería hacer conciencia toda la gente, el que recibe subsidios, el empresario que ha ganado con las ventas al Estado, el político, en general todos los sectores sociales, deberían tener conciencia de que no se puede vender las libertades individuales a cambio de cobijarse al amparo del Estado. Primero. Y que ellos, ninguno va a progresar si es que el Estado no les brinda las oportunidades para que den rienda suelta a su iniciativa, a sus capacidades. Segundo, ¿qué hacen entonces? ¿Ahorran lo que tienen?
piden un crédito, invierten y arriesgan, esperan, ¿qué hacen? ¿Quién puede ahorrar? Toda esta gente que le acabo de mencionar. El que recibe $50 puede ahorrar. Hay una cantidad de gente que ha contratado con el Estado que está bollante. Alguna gente, poca gente. ¿Sí? Y esa gente en este momento ya está sintiendo los problemas con el Estado. ¿Qué les aconseja? Yo quiero un médico aquí que les diga, miren, ante lo que se viene, para que el programa también resulte práctico para esa gente. Yo haría esto. Yo ya he hablado de exigir al Estado, de propender a un ambiente propicio para crecer. ¿Qué más? Ya en práctico. ¿Qué carajo hago? ¿Salgo las concentraciones a reclamar? Pero sin duda, pues. Sí. Pero claro. O sea, ¿usted quiere la economía fomentar la subversión? No es subversión. Hay que manifestar. Usted salió el 19 de noviembre. Hay que manifestar sus inconformidades. ¿Usted salió el 19 de noviembre? No. ¿Va a salir en las próximas? Sin duda. Claro. Hay que manifestar las inconformidades. Okay. No desestabilizar, como se dice. Un par de cosas más, economista, antes de que concluyamos. ¿No cree que alivia algo el panorama las reformas laborales, por un lado? Por un lado, fíjense, en caso de los empresarios, están restringiendo la huelga cuando es en el mismo local para que no impida la producción, y además no premian a los huelguistas pagándoles sus sueldos mientras daban huelga, para citarle un caso. Y en lo otro hay estímulos tributarios junto con un combate al fraude fiscal de esta ley urgente que se presentó a la Asamblea. ¿Esos dos proyectos no compensan un poco estos desfases? Más bien agudizan los problemas de manejo del Estado. ¿Por qué? Porque, le pongo un ejemplo. Con bombos y platillos se expidió el Código de la Producción. ¿Sí recuerdas? Hace 4 años. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados? Magros. Con bombos y platillos se dijo que el Ecuador iba a tener un boom de la minería. No arranca todavía. Lo que ha empezado es la represión a los que se ponen a la minería. Los incentivos a la producción no están por allí. Es una pequeña parte. ¿Por dónde están? Por un entorno amigable para la inversión. Y volvemos a la democracia de las instituciones. Primero, respeto a la propiedad. 1. Poderes independientes. 2. Una justicia independiente. 3. Controles. 4. Independientes. Clima de negocios. 5. Apropiado. ¿Reglas estables? Reglas estables. Menos riesgos. 6. Mano de obra calificada. Internalización de la economía. ¿Acaso el Ecuador las empresas ecuatorianas tienen la menor idea de lo que es internalización de la economía? ¿Qué es qué? Que es incorporarse en los circuitos de producción mundial para entender cómo se compite y se produce en el mundo. Suficiente hasta ahí. Le agradezco por su diagnóstico, por su claridad, por su dureza y por su realismo, que yo he llamado apocalíptico, y según Jaime Carrera es simplemente la realidad. Hemos empezado diciendo qué ha pasado, ha concluido advirtiendo qué va a pasar o puede pasar, junto con algunas recomendaciones que le está claro que nunca van a acoger, pero las cuales hay que persistir hasta que se logre rectificar. Lo que a mí sí me queda digno de destacar es que un economista como Jaime Carrera conjugue, case, matrimonie las propuestas y críticas económicas con los anhelos y sueños de libertad. De nada sirve crecer en un país en donde no hay libertades. De poco sirve la libertad para decir y hacer lo que se da la gana en donde no hay crecimiento. Quiero destacar esa visión y esa lección porque es la que nos va a sacar de este retroceso al cual nos han llevado con un discurso que debía haber generado progreso. Y tan pronto hubo un quiebre en la economía, en el precio del petróleo, en vez de activar los resortes de ahorro o de producción que se hubieran sembrado, prendió las alarmas de restricciones y lo primero que quieren hacer es meterle ahora las manos a ustedes en los bolsillos para que tengan menos utilidades por año, a cuenta de que solo son 16.000, mientras ellos tienen más corrupción cada año. Y para engañarlos han suprimido
el bono de incentivos o premio por $7.000 que daban mensualmente una tarea de burócratas ineptos y corruptos que solo sirven para lisonjar y no para impulsar. El panorama ha quedado claro, no debo abonar más en lo económico. Estén ustedes la decisión de militar o espectáculo, porque además hubo recomendaciones concretas en lo individual, aparte de las colectivas en lo general. Ese es el año que pasó, este es el año que se nos viene. Vamos a ver dónde militamos, si en la indiferencia o en la realidad. Hasta la próxima entrevista.